o precandidatos, en el caso de quienes aspiran a ser gobernadores, podemos recibir de ellos las solicitudes desde este momento para que ellos puedan ser resguardados personalmente. Y en el caso de los candidatos, aquí es importante señalar la distinción. No necesariamente, no es a partir de que son aspirantes o precandidatos. Hasta que adquieren la calidad de candidatos, también pueden acercarse con el instituto para que el instituto pueda gestionar la seguridad personal. No hemos recibido muchas solicitudes, un par recibimos que no eran todavía temporalmente procedentes, tendríamos que esperar la condición de candidatos. Recibimos alguna de Enrique Alfaro, candidato de algún partido, de Movimiento Ciudadano, siendo precandidato, se atendió, se condujo hacia las autoridades y bueno, ahí están los temas, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Bueno, que los candidatos salgan con libertad, sin temor a exponer sus plataformas, a convencer a los ciudadanos de su opción y por supuesto la propuesta que generó en su momento el secretario general de gobierno en Casa Jalisco fue una estrategia general a partir de cercos de seguridad y una estricta coordinación a partir del intercambio de información. Me parece que esa puede ser la ruta. Perdón. Y precisamente hablando de Enrique Alfaro, esta petición de seguridad acabó ya con el proceso de precandidaturas o él se sigue ya hasta el proceso de... No, es a partir de y hasta que concluyan las campañas. Sí, por supuesto, más bien es un término de inicio que concluye con su calidad de candidato. ¿Y fue a partir del incidente que tuvo allá en Cañadas Obregón? ¿O? No, ya habían comenzado las pláticas, eso me parece que fue falta de comunicación, pero la disposición de ambas partes para coordinar el tema de seguridad me parece que estuvo siempre sobre la mesa, ¿no? Eso fue una falta de comunicación que espero se haya superado. Nosotros, bueno, concluimos nuestra gestión, nos enteramos de cuáles son las estrategias y ahí nosotros dejamos que quienes le entienden al tema de la seguridad pues lo atiendan, que son precisamente la Fiscalía. Y en este sentido, parte de la estrategia precisamente para salvaguardar la integridad de los próximos candidatos y de toda la gente que los acompaña es precisamente estos cercos informativos que ustedes van a tener. Habrá un cruce de información, nosotros no nos enteramos de todo, pero sí tenemos esta red importante que está en el ámbito territorial, pues captando lo que se va presentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Los canales abiertos. Nosotros siempre compartimos con las autoridades de seguridad todo. Hoy que el ejército se involucra más que nunca porque las boletas electorales se volvieron, en términos de la reforma, un tema de seguridad nacional. Entonces tenemos una coordinación no solamente en el ámbito local, sino que trasciende al ámbito federal. Y estamos involucrados todos, autoridades electorales, gobiernos, por supuesto, y en los gobiernos particularmente las fuerzas de seguridad, desde el ejército hasta las policías municipales. Precisamente en alguna ocasión platicamos que para este asunto de la seguridad se le pedía a los candidatos, o bueno, en ese momento precandidatos o aspirantes a candidatos independientes que informaran su agenda. Esto de alguna manera podrá ayudar para evitar situaciones como la de un precandidato presidencial que decía que lo perseguían del CISEN y que lo andaban investigando, digo, precisamente para coordinar esta estrategia. Yo creo que es importante y cada candidato deberá ponderar si prefiere cierta privacidad a cambio de un riesgo de seguridad o a la inversa, ¿no? Lo que es importante es que haya un compromiso mutuo en el que ambas partes asuman su responsabilidad en este tema para que se pueda garantizar la seguridad de todos. Y supongo que van a ser operativos discretos precisamente para no alarmar a la gente, ¿no? Claro, lo único que no debemos de hacer es inhibir la participación, ¿no? Sí, por supuesto, serán canales de comunicación y serán cercos que no estarán a la vista. Que no sean notorios, claro. Digo, para que no se preocupe la gente de la presencia de algún candidato que diga que va a generar algún conflicto. Pongamos un escenario dramático, un atentado contra algún candidato, ya sea gobernador o a presidente municipal en las zonas más difíciles. ¿Qué se tiene que hacer en ese momento? A ver, yo creo que ese tema sí alcanza a rebasarnos como autoridades electorales. Yo creo que quienes se encargan de la seguridad, de la investigación, la persecución de los delitos tendrán que definir cuáles son las líneas de investigación y esperar a que el resultado nos lleve a la conclusión de si se encuentra o no vinculado con su actividad electoral, ¿no? Y entonces tendremos que compartir alguna estrategia, alguna visión. Yo esperaría siempre a que el resultado se dé
para efecto de evitar cualquier confusión que pudiera enrarecer el buen ambiente de un proceso electoral. No hemos tenido, bueno, hasta donde yo recuerdo, el homicidio de algún candidato ya en plena campaña, ¿verdad? No lo recuerdo y tengo algún tiempo trabajando para el instituto, no lo recuerdo. Entonces, en esa parte estamos limpios de, por ejemplo, como estados como Guerrero, Michoacán, que está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sí, y además hay que destacar esta parte que acabo de comentar. Si se ha presentado algún tema de este tipo en contra de alguna persona que visiblemente ejerce algún liderazgo y que pudiera ser, además, podría tener impacto en términos electorales, no encuentro hasta ahora una conclusión que nos lleve a creer que es precisamente por su actividad político o electoral. Y en este caso hablábamos de que el asunto de las boletas electorales va a ser, ya es considerado un asunto de seguridad nacional. ¿El ejército va a salir a las calles en este proceso electoral o ellos se van a mantener en otro tipo de situación? Digo, para que la gente, si ve una mayor presencia de elementos del ejército en las calles, pues no se vaya a generar otra confusión, ¿no? No, el ejército acompaña el traslado de las boletas a Jalisco, por ejemplo, y quiero hablar de Jalisco porque es lo que yo he visto. Parten del lugar en el que se elaboran las boletas, lo custodian hasta la bodega central del Instituto Nacional Electoral en que se concentran y luego resguardan los traslados a cada uno de los consejos distritales y ahí se queda el ejército. Es un despliegue importante de fuerza, pero creo que la gente lo recibe bien. He visto gente que ya espera inclusive el momento de la llegada porque es un operativo impresionante, ¿eh? Sí. Llegan los camiones acompañados del ejército, el despliegue, las formaciones que tienen para efecto de recibir las boletas, la seguridad. Entonces, yo creo que el ejército tiene una cara muy amable y precisamente la presenta particularmente en los temas electorales. ¿Ha habido incidentes con las boletas? Digo, tomando en cuenta esta situación, no sé, aquí en Jalisco creo que no se las han robado nunca. Nunca. ¿Eh? Nunca hemos tenido un incidente de ese tipo. Jalisco me parece que se destaca por su civilidad y su compromiso democrático, ¿eh? Nunca hemos tenido una manifestación, ni siquiera un amago sobre la posibilidad de tomar de manera indebida las boletas electorales. Cuando el ejército llega a alguna de las instalaciones, bueno, en este caso donde más se le ha visto son en los comités distritales del INE. Sí. ¿Cómo reacciona la gente a tanta presencia y cuál es la indicación de los elementos que se le da allí? Digo, porque mucha gente va a estas instalaciones a realizar un trámite de último momento, ¿no? Mientras los tiempos lo permiten. Mira, te voy a platicar mi experiencia en el Instituto Federal Electoral. En el 97 yo participé, en el 2000 también, y me tocó estar muy de cerca. Por supuesto que hay un espacio para que ellos puedan estar de manera permanente ahí. Están muy cerca de las bodegas resguardando, pero son muy amables, ¿no? De ninguna manera ellos intervienen en los procesos que desarrolla el Instituto Federal Electoral como parte de su objeto, ¿eh? Esta parte de la credencial del elector, la observación electoral que también se da dentro de las instalaciones una vez instalado el proceso y adquirida esta condición de observador electoral, nunca se ve obstaculizada por las labores del ejército. Ellos son muy puntuales, atienden el tema de la seguridad que tienen que atender y lo demás nada. Pero además son muy amables, ¿eh? Uh-huh. No sobrepasan sus funciones en ese sentido más que vigilar. Vigilar y yo insistiría, es la cara más amable del ejército. Yo entiendo que por la función que desarrollan, que es la seguridad nacional, ellos reciben un entrenamiento y una formación muy rígida. Sin embargo, quiero que sepas que son las personas más amables que hay. La gente, ¿cómo reacciona con ellos? ¿Les lleva algún les lleva algún presente, alguna comida o algo? ¿No? Mira, cuando estuvimos en el Instituto Federal Electoral, por supuesto nosotros quisimos atenderlos y pues ellos tienen normas muy rígidas en esos términos, no era posible. Ellos se abastecen, ellos tienen su estrategia para ello, ellos operan de esa manera, ¿no? Entonces, sí hay un buen acercamiento, sí hay un intercambio, diálogo, pero sus normas las atienden puntualmente y no hay manera pues de un intercambio más profundo que esta buena relación cordial para el efecto de la custodia de las boletas. Y en el caso de Jalisco, los consejos distritales y los municipales también van a tener su seguridad. A ver, igual que en el estado, me parece que las Fuerzas Armadas no tienen un estado de fuerza que les permita cubrir personalmente cada una de las instalaciones, a cada una de las personas que participan, a los actores. Entonces, sí hay una coordinación entre autoridades federales y locales.
¿no? En estas mesas que te comento de coordinación tenemos la presencia de delegados de las fuerzas federales de inteligencia, tenemos a las del Estado, Fiscalía, tenemos todo es una amalgama, ¿no? De autoridades en temas de seguridad. Entonces es una coordinación, ¿no? Hay un mando, por supuesto, que siempre estará encabezado desde el ámbito federal, y ahí se viene en cascada toda una cadena de mando que al final nos presenta la oportunidad de tener seguridad ordenada durante los procesos electorales. Esta seguridad se notará si hay algún recuento solicitado por los partidos, ¿no? Para proteger las instalaciones. Quiero destacar lo que sucedió hace 3 años en el recuento de Tlaquepaque, ¿no? Cuando las condiciones, en virtud de la cercanía de los resultados y por supuesto de la competencia electoral que se presentó, comenzaron a descomponerse. Tuvimos ahí a Fiscalía con elementos del comisariado, tuvimos a la Fiscalía especializada en la persecución de delitos electorales, tuvimos un seguimiento puntual de la Secretaría General de Gobierno. Quiero reconocer que todo esto fue a partir de una respuesta muy ágil y nos dio las mejores condiciones para desarrollar ese proceso, particularmente en Tlaquepaque. Y me parece que la diferencia de 1,100 votos, pues por supuesto que presentaba un escenario complejo. Una complicación, claro, ¿no? Que sí. Y no, las condiciones las tuvimos, desarrollamos bien el proceso, se sostuvo un resultado y me parece que fue afortunado para Jalisco. Los partidos, ¿qué tanto se capacitan precisamente para prevenir este tipo de delito? ¿Platican con ustedes o ellos lo hacen de forma independiente? Nosotros siempre tenemos la apertura, estamos en permanente contacto. Yo insistiría en lo que comenté hace un momento, Jalisco se ha destacado por su civilidad, ¿no? No obstante lo cerrado de algunos resultados en algunos municipios, en algunos distritos, ha prevalecido la civilidad. No hemos visto grandes manifestaciones de conflicto que nos llevarían inclusive al conflicto físico, ¿no? No lo hemos visto y bueno, pues también tendremos que reconocer que los ciudadanos de Jalisco, como parte de un partido o no, somos muy civilizados y muy comprometidos. Y aquí, en términos generales, ¿el instituto también será resguardado por alguna fuerza policíaca? Digo, ahorita hay elementos haciendo el trabajo de inteligencia, sí, pero ya físicamente y sobre todo en otros procesos se quejan mucho los vecinos por una mayor circulación de vehículos, cocheras tapadas. Bueno, también todo esto genera algún tipo de complicación, ¿no? Mira, a ver, son dos cosas diferentes dentro o cerca o en torno a los órganos electorales desconcentrados. Tenemos un punto muy elevado de necesidad de seguridad que tiene que ver con la llegada de las boletas electorales. Una vez que estas han sido resguardadas por la Fiscalía y llegando a estos puntos ya gozan de una permanente vigilancia de parte. Se quedan ya elementos de la Fiscalía ahí a resguardar las boletas y bueno, hasta que superamos los cómputos. Ese es el otro tema de el malestar que pudiéramos generar en torno a la vecindad y que particularmente tiene que ver con el Instituto Electoral y los vecinos. Acabo de sostener una plática con una vecina que de manera muy amable nos vino a solicitar que tuviéramos cuidado con los espacios porque si estábamos generando alguna incomodidad. Lo resolvimos de inmediato, Víctor. Y los funcionarios del instituto saben que si volvemos a incurrir en una conducta de este tipo, ya no tendremos un espacio ahí mismo en el Instituto Electoral. Y si los vecinos entienden el asunto de un proceso electoral, cómo se complica, la presencia de más gente y todo esto. Digo, sí, ya han convivido mucho tiempo con el instituto. Sí, pero eso me parece que no es una justificación para que podamos obstaculizarlos a ellos en sus espacios o en la libre circulación de sus vehículos. No es ninguna justificación. Tendremos que encontrar mecanismos cada quien en lo particular, quienes nos reunimos a trabajar en torno al instituto y dejar de molestar. Muy bien, pues son las 8:25 de la mañana, nos vamos a ir a un corte, regresamos para la segunda parte relacionada ya con el asunto de la seguridad y ya para la parte final vemos lo que sigue del proceso electoral y qué tienen que hacer los ciudadanos en estos... el asunto de la seguridad en las campañas electorales o si tiene alguna inquietud de qué sigue en estos... ¿qué será? ¿Un mes? No menos de un mes, 25, 27 días para el inicio de campañas a gobernador
y poquito más de mes y medio para la campaña del resto de los candidatos que nos van a traer locos a todo mundo y ya no, hasta en la sopa los vamos a ver, pero bueno, usted díganos qué quiere. Y aquí seguimos platicando con el presidente del Instituto Electoral, Guillermo Alcaraz, quien está platicando sobre toda la estrategia de seguridad que se ha implementado hasta el momento. Digo, lo que nos puede platicar, porque lo que no se puede, pues lo van a regañar si nos dicen, ¿no? Y ya no lo van a invitar a esas reuniones de seguridad. Estábamos hablando en términos generales sobre la convivencia del Instituto Electoral con sus vecinos. Además de la inquietud de los estacionamientos, ¿les preocupa algo más a los vecinos de los alrededores de que llegue a haber alguna... Pues en algún momento se ha hablado hasta de atentados a ciertas instalaciones? Digo, en el Instituto Electoral no se ha tenido, al menos en el tiempo que lleva allí en Florencia. No, en ese sentido no. La gente no nos ha manifestado alguna preocupación. Y quiero insistir en esta otra parte. El tema está resuelto, los vecinos pueden estar tranquilos, no se les va a volver a invadir un espacio que por supuesto les corresponde, ¿no? O sea, y me llama mucho la atención el comentario que dice sobre la oportunidad que tengo o no de transmitir lo que sucede en estas reuniones de coordinación. La verdad es que nuestra participación se limita única y exclusivamente a aportar nuestra visión para que las fuerzas de seguridad la conozcan. Hagan su estrategia. Sí, si hay algún elemento que hasta ahora no lo ha habido, que pudiera incidir en el sano desarrollo del proceso, nos lo hacen saber, pero en realidad nosotros formamos parte de un primer momento en estas reuniones y luego los dejamos para que ellos sigan trabajando. Tampoco creo que sería lo saludable que nosotros nos enteremos de otros aspectos de la seguridad que no son concretamente los electorales. Exactamente. Y bueno, en este sentido, hace unos días vino pues, el presidente del INE, que pues rara vez sale de su oficina para venir a Jalisco, ¿verdad? Pero él hablaba de que no hay focos rojos aquí, por lo menos en Jalisco en este momento, pero sí pudiera haber una preocupación perdón, en ciertas zonas como las colindancias con Zacatecas y principalmente con Michoacán. ¿Al instituto también le preocupa esto? Mira, yo quisiera retomar lo que dije hace un momento. Nosotros no vamos a sobrereaccionar. Cuando tengamos un elemento que nos permita llegar a una conclusión de ese tipo, entonces estaremos tomando acciones, ¿no? Y que por supuesto no operaremos desde las propias posibilidades del instituto porque no es un tema que conozcamos ni que nos corresponda atender. La historia en Jalisco dice que en esas regiones y en todo el estado el proceso se ha desarrollado de manera pacífica y yo me quedo con ese antecedente. ¿Qué vamos a ver en lo que sigue de este proceso electoral en materia de seguridad electoral? Digo, también tenemos, no necesariamente la inseguridad o la violencia se da a partir de hechos sangrientos. Digo, también tenemos nuestra violencia electoral. ¿Se ha dado aquí en Jalisco este asunto de la violencia que pueda desbordar a una etapa de inseguridad? No, tampoco lo veo. Digo, a ver, estamos ante competencias en las que se juega una representación, un gobierno y por supuesto que a partir de ello se vuelven intensas estas competencias, ¿no? Pero hasta ahora han sido contenidas y no han sido contenidas por la fuerza pública, han sido contenidas por las propias fuerzas políticas, ¿eh? Uh-huh. Cada uno al interior, me parece que con madurez han resuelto primero los procesos internos y luego al exterior los procesos constitucionales. No, Jalisco no se caracteriza por tener un desbordamiento de emociones uh-huh. que nos lleven a los conflictos, ¿no? Y quiero, ahorita que comentabas acerca de la visita que tuvimos del presidente del Instituto Nacional, Lorenzo Córdoba, una diferencia que hay al momento de tratar los temas sobre las secciones de atención especial. Algunas personas consideran que estas secciones se clasifican de esta manera por los riesgos en seguridad y no, tienen que ver con la manera en que se van integrando las mesas directivas, con la complejidad de la entrega de los paquetes, distancias, tiempos, poca gente sumándose a integrar casillas, etcétera, etcétera. ¿No? Quiero que esto quede claro porque luego sale alguna nota en el sentido de que tenemos casillas de atención especial y se considera que son, ¿no?, en términos de seguridad. No. Digo, pues esas casillas son las de difícil acceso, por ejemplo, ¿no? Esas son algunas que tienen que atenderse de manera especial porque hay que encontrar vías alternas para llegar a ellas y luego recuperar los expedientes electorales. ¿Y qué tan complicadas son estas casillas? Digo, ya con la modernización que hemos tenido en algunas situaciones, digo, por ejemplo, las de Puerto Vallarta, que Chimo, llegamos por lanchita.
Y que pues la vez pasada nos llevó 10 horas regresar. Sí. Pues mira, esa es una complicación que está ahí. Digo, han mejorado las carreteras. Hoy hay una vía de acceso directa desde la carretera que recorre toda la Costa Alegre y que sale hasta el Chimo. Eso no existía antes y necesariamente el transporte era marítimo. Hoy tendría que ser una alternativa. Hoy la primera opción tendría que ser la carretera. Y bueno, en virtud de que esto no sea posible, no creemos que suceda, pues tendríamos que tener esta vía alterna lista para poder recuperar el paquete electoral. Tiene poquito esta carretera, ¿no? Sí, entre el proceso pasado y se construyó. ¿Y ya la recorrieron ustedes para ver las condiciones? Nosotros personalmente no, pero nuestros servidores públicos que se destacan en Puerto Vallarta y que tienen como responsabilidad atender esa casilla, ya lo hicieron y nos dicen que las condiciones son adecuadas. Y el otro caso, ¿no? La zona norte, para llegar a San Andrés Coamiata o San Miguel Guaycita, que es la zona wixárika, bueno, pues la distancia ahí no se ha minorado y no se va a minorar. Ahí necesariamente tenemos que plantear una estrategia que nos permita sacar con agilidad los paquetes electorales. Bueno, es que eso de viajar en lancha y luego aventarse hasta 10 horas como que era una de las complicaciones para los de casilla de allí, ¿no? Y nosotros fuimos en una embarcación de corte turístico. Grande, sí. Porque ellos van en lanchitas. Exactamente. Y ahora, en algún momento hemos recibido también el respaldo de las autoridades en el estado, Nos han facilitado algún medio de transporte aéreo. Y eso también ante una complicación extrema, bueno, siempre ha estado ahí. Y siempre solicitamos esa siempre oportunidad. Siempre y cuando las condiciones del clima lo permitan, además, ¿no? Porque digo, julio es lluvioso y bueno, hoy estaremos ante un escenario de ese tipo quizás. ¿Se prevén lluvias fuertes para esa fecha? No tengo un antecedente, pero julio necesariamente es temporal. Pues a ver qué tal les va allí en ese asunto. Pero más allá de esas complicaciones, bueno, es una comunidad pesquera, es una comunidad pues muy pequeña. ¿No se llega a tener algún otro tipo de complicaciones en la salida de las boletas de la casilla hacia el Consejo Municipal? Sí, sobre todo ahorita que va a estar la carretera y que pues de alguna manera es mucho, el camino es muy, tiene muchos árboles, muchos bosques esa parte, ¿no? Sí. Mira, lo único que no pondremos en riesgo es la integridad de los ciudadanos, ¿no? Si no hay condiciones para que se desarrollen adecuadamente los procedimientos que se dan el día de la jornada electoral, pues esperamos hasta que las condiciones estén dadas, ¿no? Yo no veo a alguien señalándonos por la tardanza en la entrega de un resultado cuando lo que se tiene que resguardar antes que todo es la integridad física. Y bueno, ya en esta parte ya de la seguridad, pues ya prácticamente vemos que hasta el momento pues Jalisco es seguro. Sí. Y que bueno, esperemos que no nos pase nada como en el 2015 en estos bloqueos, que nos cambien un poquito el rumbo o que nos hagan tener que ver más elementos de las fuerzas estatales y federales en las calles. Y pasando ya al tema de la organización de la elección, que también es un asunto de seguridad. Por supuesto. ¿Qué tanto se está blindando la elección para que realmente se cumplan los plazos, intercampañas? Hemos visto que